Listo, pues gracias a Dios estamos en Éxodo capítulo 23. Hemos estado viendo las leyes, algunas leyes que Dios le dio al pueblo judío. Ya vimos el decálogo, ley moral que nos aplica a todos, en todas las épocas, en todos los tiempos, porque es el reflejo del carácter de Dios. Hemos visto también las leyes civiles que pues buscaban regular cómo el hombre convivía con los demás, que es lo que tú puedes encontrar hoy también en tu país, ¿no? Entonces, estas leyes que tienen que ver con lo civil, con lo ceremonial, que tenían que ver con los tipos que apuntaban a Cristo, con las sombras como la Pascua que apuntaban al sacrificio futuro de Cristo, las leyes tanto ceremoniales como civiles ya no se nos aplican porque no somos Israel de este tiempo. Uno, ya no necesitamos todas las ceremonias porque ya tenemos a la sustancia que es Cristo, y las leyes que tienen que ver con lo civil, pues ya están totalmente reemplazadas por las leyes que tenemos en nuestro país. Sin embargo, aún las leyes, tanto de ceremonia como civiles, nos van a mostrar algo del carácter de Dios. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, créanme que vamos a hacer bien en ponerles atención, aunque ya no estés tú, digamos, como que vinculado a la ley civil. Si hay principios generales que puedes tú sacar de ahí, y los principios generales son universales, son de aplicación universal. Entonces, comenzamos: no esparzas rumores falsos. Hay una prohibición, y la prohibición es a esparcir rumores. Esto, desde luego, lo vas a encontrar también en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Dios te prohíbe que algo que no te consta lo digas y lo esparzas y lo cuentes en todos lados para dañar la reputación de alguien más. Incluso Dios te prohíbe que lo que vas a contar, aunque sea verdadero, lo estés contando a los demás, porque si no es un chisme. Tienes que contarlo, digamos, a las personas involucradas, y sobre todo tienes que ir con la persona de la que estás hablando y tienes que confrontar a la persona de manera así, cara a cara, personal, y es lo que Dios espera. Si tienes una queja con un hermano, no tienes que ir con otros hermanos a contarles lo que te hizo este hermano, tienes que ir con esta persona a decirle: hermano, tengo esto contra ti. Las cosas se tienen que arreglar personalmente. Pero Dios prohíbe los chismes, Dios prohíbe los rumores falsos, y Dios se los prohíbe al pueblo de Israel. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Aquí está hablando de un proceso judicial. Un proceso judicial ante los jueces donde, a ver, ¿qué pasó aquí? Hay un pleito entre estas dos personas. ¿Qué sucedió? Cada una presenta sus testigos para probar sus dichos. Pero hay gente malvada que lo que hace es contratar testigos falsos. Y esto, el día de hoy en México, créanme, yo en Cuernavaca estuve un tiempo, bueno, dedicado al derecho, y lo vi de manera muy clara, muy clara y muy cercana, ¿no? Hay gente perversa que lo que hace es va y le paga a gente que no vio nada para que diga que vio cosas que no vio. Dios lo prohíbe. Cuando nosotros rindamos un testimonio, cuando nos pregunten qué viste o qué escuchaste, tenemos que hablar solo la verdad. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. No sigas a la mayoría en el pecado. No importa qué tan popular sea, no importa si te van a ver feo, no importa si te van a criticar, no importa si te van a hacer bullying porque no vas con ellos corriendo en la carrera de desenfreno y de maldad. Tú no te dejes llevar por la maldad de la mayoría. Entonces, el cristiano está llamado, el pueblo de Dios está llamado a ser diferente y a vivir de manera diferente. Lo vimos hace unos días en Efesios. No puedes vivir como viven los impíos. Entonces, ahí donde todo el mundo dice: vamos a poner ofrendas a los muertos porque somos mexicanos y la cultura y todo esto, eso es algo que atenta directamente contra la palabra de Dios, y Dios te dice: no te dejes llevar por la mayoría de su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. O sea, lo mismo cuando estás testificando, no te sientas presionado por la multitud para decir algo que no viste y tuerzas la justicia. No importa lo que la Vox Populi diga o que la mayoría diga o lo que el pueblo diga, si lo que tú vas a decir no está de acuerdo con la mayoría, tú dilo.
pero no te dejes influenciar por la mayoría torciendo la justicia y tampoco seas parcial en favor de los pobres, porque hay gente que, que quiere tanto a los pobres que es capaz de mentir en un testimonio para que el pobre sea favorecido y Dios eso lo odia. Dios quiere que los cristianos digamos la verdad, no levantes falso testimonio. Eso implica di la verdad en todo lo que hagas y ante toda persona y en todo lo que digas. No importa si la verdad perjudica al rico, perjudica al pobre, tú di la verdad. El 4. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, si tú vas caminando y te encuentras un animal que pertenece a tu enemigo, no a tu amigo, sino a tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Haz cosas buenas por tu enemigo. Por ejemplo, si se le perdió el animal y yo lo veo, voy y se lo llevo a mi enemigo, aunque sea mi enemigo. Yo no le voy a pagar mal por mal. Si mi enemigo necesita algo que yo le puedo dar, yo se lo tengo que dar. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Si hay una persona que te tiene rencor y resentimiento y y te odia con todo su corazón y tú ves que su burro ya se cayó porque es como mucha su carga y tú pasas y te vas nada más porque no, pues es que este burro es de esta persona y le caigo muy mal y todo esto, no, tú pasa y ayúdalo. O sea, en pocas palabras, ama a tus enemigos. Y esto Cristo nos lo interpreta después en el Sermón del Monte. Ama a tus enemigos. Si resumimos esto es, ama a tus enemigos. No solo a los que te aman, sino ama a los que te son adversos, sino ama a los que te son contrarios. Ama a los que no procuran tu bien. El cristiano, el pueblo de Dios está llamado a amar a todo mundo, a su prójimo y a su enemigo. ¿Ok? Luego el 6, ante una demanda judicial, o sea, no le vas a negar la justicia al pobre. Y aquí le está hablando a los jueces. Dice, ¿qué tal que llegue el rico y te quiere sobornar y todo esto? No, tú vas a hacer justicia y si la justicia corresponde al pobre, se la vas a dar y no se la vas a negar solo porque es pobre. El juez está llamado a decidir y a actuar con justicia, sin parcialidad. Dios llamó a los jueces para que ellos emitieran veredictos en función a lo que les pueden probar, sin importar otra vez si la persona beneficiada va a ser rica o va a ser pobre. El 7, asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Entonces, no acuses a nadie de algo que no te consta porque sería falso. Y peor aún, no acuses a nadie de algo que te consta, pero que sabes que esa persona no lo cometió, porque eso es acusar falsamente. Nunca le atribuyas falsamente ningún mal a nadie. Y acá desde luego le está hablando a los que pueden juzgar y le dices, no condenes a muerte a la persona inocente. Porque Dios no declara inocente al culpable. El culpable debe pagar. Y todo aquello que tiene que ver con torcer la justicia, Dios lo odia, Dios lo aborrece, Dios lo abomina. Y todas estas leyes que estamos viendo aquí son las leyes que ellos violaron durante todo el tiempo de su existencia como pueblo. Por eso cuando vean a los profetas van a ver que Dios les está reclamando esto. Yo te dije que no declararas que un inocente tiene que morir y tú matas al inocente. Tuerces la justicia, aceptas el soborno, tú oprimes a los pobres, oprimes al huérfano, oprimes a la viuda, te vas a dar cuenta que Dios les acusa de violar la ley que Él les dio. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a que vamos a hacerte, bueno, aquí dice en la vista gorda, en aquello que ves con claridad. Incluso una persona justa dice, el soborno la mueve a tergiversar la verdad. Es decir, si tú viste algo, pero alguien te paga un dinero, puede ser que lo que viste de repente ya no sea tan claro. O incluso una persona justa que acepta un soborno tergiversa la verdad. Todo aquello que no es verdad es mentira y Dios lo odia. Se acabó. La tergiversación de la verdad es mentira y Dios lo odia. El condenar a un inocente, Dios lo abomina. ¿Ok? No oprimas a los extranjeros. Ya lo vimos la semana pasada también.
Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Trata bien a los extranjeros. A Dios le importa, quiero que lo noten, a Dios le importa cómo se tratan a los forasteros. Los forasteros son personas en situación vulnerable porque no están en su país o en su ciudad o con su familia, están solos en un país desconocido. Y Dios te dice, no los oprimas, no te aproveches de ellos, no saques ventaja porque son extranjeros. ¿Por qué? Porque tú también en un momento fuiste extranjero en Egipto. Y yo juzgué al pueblo que te oprimió. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Es decir, Dios les dijo, trabaja la tierra que yo te voy a dar, siémbrala que te produzca. 6 años. 6 años seguidos trabaja la tierra. Al séptimo año, ese es el día, bueno, ese es el día de descanso que la tierra tendrá, que no es un día, sino es un año. El séptimo año vas a dejar que la tierra descanse y se renueve porque no la vas a cultivar. Esto es algo que tampoco hicieron. Nunca le dieron a la tierra sus descansos. Por eso cuando lleguemos a los profetas, vamos a ver que Dios los manda al cautiverio y dice, se van a ir un año por cada año que no dejaron descansar a la tierra. Yo le voy a dar su descanso. El descanso que yo les ordené que le dieran a la tierra que ustedes no le dieron, yo los voy a sacar del país, los voy a mandar cautivos un año por cada año que no dejaron descansar la tierra. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Entonces, no vas a sembrarla, lo que crezca no es tuyo, es de la gente pobre. Y el resto déjalo para que lo coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y con tus olivares. O sea, 6 años explota la tierra, te la doy, disfrútala, trabájala. Séptimo año me la dejas en paz. Y lo que crezca se lo dejas a los pobres. No lo hicieron. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, otra vez el día de reposo, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Aquí el decálogo se imprime también, vamos, en esta ley. ¿Ok? Entonces, 6 días a la semana, tu trabajo normal, séptimo día dejarás de trabajar. ¿Por qué? Porque tu buey y tu burro tienen que descansar también. Y también tus esclavos y los extranjeros que viven en medio de ti tienen que recobrar sus fuerzas. Es decir, el día de reposo, además de ser un día para Dios, para santificarlo para Él, es un día para descansar. Y esto nos dice algo, quien nos creó fue Dios. Entonces Dios sabe que necesitamos descansar. Dios sabe que no podemos vivir trabajando 24/7. Él no nos hizo para ser así, sino también tenemos que descansar y por eso el día de reposo se llama día de reposo. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, también esto es el decálogo, ni siquiera menciones sus nombres. Quiero que abras tus oídos a las instrucciones y leyes que te estoy dando. Y recuerda, en esta tierra, en este país, yo soy Dios. Así que no te atrevas ni siquiera a mencionar los nombres de dioses extraños, ni menos los invoques. Tampoco lo guardaron. Si ya leyeron la narrativa histórica del pueblo judío, fueron un pueblo eminentemente idólatra. Le quemaban incienso y construían templos y altares para todos los dioses cananeos que se encontraron. También para Jehová, pero para Jehová y para los demás también. Festivales anuales. Cada año vas a celebrar 3 festivales en mi honor. Este es un mandato de Dios. Deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebrar el Festival de los Panes sin Levadura, que se acuerdan venía junto con la Pascua. ¿Ok? Pero hay 3 festivales muy importantes que vas a festejar en mi honor. Primero, el Festival de los Panes sin Levadura. ¿Ok? Y te dice acá, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Primer festival, panes sin levadura. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Entonces, cuando empieces a sembrar y nazca lo primero, vas a celebrar este festival que va a consistir en que me vas a traer los primeros frutos de tus cosechas. Las primicias son mías. Lo primero que produzca tu cosecha es mío.
¿Okay? Y por último, celebra el festival la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. Entonces era el de los panes y levadura cuando comenzaban a cosechar y cuando terminaban de cosechar. Una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos, cada año en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. Y esto es importante porque hay más festivales, pero en estos 3 festivales, todos los varones de Israel, sin importar dónde vivieran, tenían que presentarse en el templo o en el tabernáculo delante de Dios. Todos, sin importar quiénes eran. Esto no lo cumplieron. Y mucho menos, lo vamos a ver después en la narrativa, cuando el reino de Israel, después de Salomón, se parte en 2, entre 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus con Roboam, con la descendencia que venía de, pues de David, ¿no? Es lo que se va a conocer después como Israel y Judá. 2 reinos que se separaron y los que vivían en el reino de Israel tenían que bajar a Jerusalén 3 veces al año, nunca lo hicieron. ¿Ok? Entonces Dios les está prescribiendo incluso las fiestas sagradas que van a celebrar. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estos pueblos o naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Este ángel es el ángel de Jehová, este es Jesucristo preencarnado. Entonces, Cristo iba protegiendo y cuidando al pueblo de Israel en su peregrinación de Sinaí, que es donde están ahorita, recuerden, llegaron al monte Sinaí y ahí está pasando todo esto. De Sinaí hasta la tierra prometida, Cristo va con ellos para guardarlos, para protegerlos, pero Dios les dice, no se rebelen a las instrucciones de mi ángel, sino obedézcanlo en todo lo que él diga. Y si lo hacen, entonces si cumplen, o sea, todas las estipulaciones que les estoy dando, yo voy a ser enemigo de sus enemigos. Yo me voy a oponer a los que, o sea, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a proteger. Y vamos a llegar con los cananeos, todos estos pueblos, y los vas a destruir, yo los voy a destruir. Yo les voy a entregar la tierra de ellos a ustedes, pero me deben de obedecer. Y luego Dios les repite lo que les repetirá varias veces después, durante toda su historia: no le rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas, ni imites sus prácticas. No te hagas como ellos. Tú eres diferente, Israel. ¿Cómo voy a garantizar que no vas a ser como ellos? Los tienes que destruir por completo, cosa que no hicieron. Cuando entran a la tierra prometida, solo tienen, vamos, algunas peleas, digamos, como todos juntos, como nación contra Jericó, contra Ai, contra varios pueblos. Pero después, ya que se reparte toda la tierra entre las tribus, la Biblia me dice que cada tribu era responsable de matar a los cananeos que vivían en su territorio, y no lo hicieron. Al no matarlos, los judíos se cananizaron. Entonces vieron a los dioses de los cananeos y les parecieron buenos y los empezaron a servir y los empezaron a adorar y comenzaron a imitar sus prácticas malvadas. Incluso entregaban a sus propios hijos para quemarlos a los ídolos cananeos, como lo hacían ellos. En cambio, Dios les dijo que no lo hicieran, incluso que destruyera sus ídolos y sus columnas sagradas donde ellos presentaban sus sacrificios. Ellos no lo hicieron. Dios les dijo, cuando entren a la tierra tienen que aniquilarlos a todos y destruir todo por completo, y ellos no lo hicieron. Y producto de no haberlo hecho, sufrieron una y otra vez las consecuencias de su pecado, incluso hasta el exilio. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Esta promesa
Va para este pueblo y le está diciendo, si tú me sirves solo a mí, si no eres un pueblo idólatra, yo te voy a dar bendición y te voy a dar alimento y te voy a dar agua. Incluso te voy a proteger de enfermedades. ¿Qué más quieres? No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Nadie abortará espontáneamente. Nadie. Y no habrá en tu tierra mujer estéril. Todas serán muy fértiles, todas van a procrear muchos hijos. Te voy a dar una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. O sea, yo voy a espantar a los pueblos alrededor y te van a tener miedo. Voy a hacer que tus enemigos se den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré temor delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. No los voy a sacar a todos así como de golpe para no dejar que los leones y todo esto invadan la tierra y luego tú estés amenazado. Pero el punto es, yo voy a expulsar a tus enemigos, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar muchos hijos, no va a haber enfermedades si me obedeces, si me sirves solo a mí. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás a tu paso. Y estas fronteras que Dios estableció solo llegaron a alcanzarse hasta que David fue rey. Es con las conquistas de David hasta David. O sea, cuando ellos ya tenían siglos en la tierra prometida y no habían conquistado hasta donde tenían que conquistar. Y no es hasta que David es rey que él empieza a conquistar todo esto y entonces se cumplen estas fronteras que Dios desea. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Tienes que matarlos, ese es el mandato, los tienes que matar. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Dios entiende la influencia que los amigos o los vecinos o la gente cercana puede tener sobre tu vida. Entonces Dios no quiere que su pueblo conviva con Canaán. Incluso por eso Dios les da una dieta particular para que no se puedan juntar a comer con ellos. Ese es el punto. Dios los quiere separados. Les manda, mátalos, sácalos, no los dejes vivir ahí. Pero ellos no lo hicieron. Entonces, el cananeo lo hizo pecar. ¿Por qué? Porque el cananeo cananizó a Israel. Hay chicas a veces que dicen, no, es que yo voy a andar con un chico que no es cristiano, yo soy cristiana, pero yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a convertir, ¿no? Es más fácil que tú te conviertas a él a que él se convierta a ti, eso lo dice el Señor. Las influencias pecaminosas te van a hacer pecar. Por eso Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No creas que tú los vas a cambiar para Cristo, ellos te van a cambiar al pecado. Entonces, ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te van a hacer pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Dios se los advirtió. Dios les dijo, si tú te atreves a servir a sus dioses, el pecado de la idolatría te va a capturar, y eso pasó con Israel desde el día 1 hasta el día que Dios sacó a Judá al exilio babilónico. O sea, toda su historia fueron idólatras, toda su historia. Los reyes y el pueblo. Por eso es tristísimo cuando lees lo que Dios les está diciendo y lo que vamos a ver ahorita un poco más. Entonces, una vez que Dios le entrega el pacto a Moisés y dicta sus leyes a Moisés, el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, con Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Entonces acá, recuerden que primero él sube, le da todo el decálogo, baja, le dice al pueblo, luego sube otra vez, pero en esta vez ya no sube solo, sino Dios le dice, ¿sabes qué? Tráete contigo a la crema innata de Israel. Tráete contigo
a la gente importante de Israel. ¿Quiénes son esas personas? Tienes a su hermano, que es el sumo sacerdote, a Nadab, que es hijo del sumo sacerdote, y a su hermano Abiú, que es hijo también del sumo sacerdote, y 70 de los ancianos de Israel que gobiernan el pueblo. Entonces, toda la crema innata que suba contigo, pero ellos tienen que quedarse lejos. Solo tú te puedes acercar al Señor. Ahora, el resto del pueblo no puede ni siquiera subirse al monte. Esto es importante y no solo por la narrativa, sino vamos a ver que cuando el tabernáculo está inaugurándose, cuando el pacto se está estableciendo, o sea, el día de la inauguración del antiguo pacto, dos personas de las que se mencionan aquí, que son los hijos del sumo sacerdote. O sea, estas personas eran personas importantes en Israel. Estas personas eran personas piadosas en Israel. No eran pecadores como los hijos del sacerdote Elí, por ejemplo, allá en Samuel, que se acostaban con las mujeres ahí en el tabernáculo y se robaban la carne y todo. No, estos hombres eran personas respetables, honorables y piadosos, y Dios incluso les invita para que suban con Moisés. Pero el día de la inauguración del tabernáculo, estas personas, dice la Biblia, que ofrecen un fuego extraño que Jehová no pidió. Ahí en los ritos que tenían que hacer en el tabernáculo, hacen algo que no debían de hacer, y en ese momento del tabernáculo sale fuego y los consume y les mata y les achicharra en frente de su padre y de su tío y de todo el pueblo. Esto por eso va a ser importante. Por aquí se les invita a subir al monte, pero después Dios, cuando no le presentan, digamos, los requisitos que él pidió para que se acercaran a él adorándolo, Dios les mata de una manera terminante y completa y total. ¿Ok? Pero bueno, entonces diles que suban contigo, solo tú te puedes acercar, el resto del pueblo que ni se para en el monte. Después dice que Moisés bajó, le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. No te preocupes, Moisés, absolutamente todo lo que Dios dijo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer, no hay tema, no hay problema, ya está hecho, considéralo cerrado. Esta es la confianza irracional con la que el pueblo del pacto habló. Y esto nada tiene que ver con, no es que le iban a echar muchas ganas, no, esto tiene que ver con una confianza descuidada. Haremos todo lo que el Señor ha mandado. Y no hicieron nada de lo que el Señor había mandado, pero ellos cerraron el pacto de esa manera. Que al final tampoco es como que Dios les está preguntando, Dios les llama al pacto y Dios les impone el pacto, ¿no? Dice que Moisés entonces escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También, también se puso a construir unas columnas, una por cada tribu de Israel. 12. Luego presentaron ofrendas quemadas para el Señor. Se escurre la sangre de los animales en unos tazones y salpican otra mitad sobre el altar. O sea, comienza el tema de los sacrificios para expiar, cubrir el pecado del pueblo. Porque lo más grave aquí es, Dios iba a vivir entre el pueblo. Pero ¿cómo puede un Dios santo vivir entre un pueblo inmundo? Y esto tenía que ser por medio de un sacrificio. Es en el altar, lo vamos a ver, es en el altar del tabernáculo donde Dios santo se encontraba con un hombre pecador. Entonces, Dios va a dar todas las instrucciones de los sacrificios, cuántos eran, cómo se hacían, qué se hacía con la grasa, con la cola, con los intestinos, dónde se derramaba la sangre. O sea, son una serie de instrucciones muy, muy precisas que vamos a ver después, en Levítico principalmente, porque como ya dijimos hace 2 o 3 semanas, Dios se toma muy en serio su adoración y Dios regula y prescribe cómo quiere ser adorado. Es decir, Dios no es como que le dijo, pues ustedes hagan lo que se les ocurra, ¿no? Vean cómo me quieren adorar y vienen y me lo presentan. No funciona así. Eso es lo que pasó con Caín, ya lo vimos en Génesis. Él llega y le presenta a Dios sus verduras como ofrenda para él. Pero Dios había demandado sacrificio y muerte. Por eso es que Dios rechaza a
Caín y recibe a su hermano, que sí presentó un animal. ¿Ok? Entonces, están haciendo aquí todo este tema con la sangre. Tomó el libro del pacto, otra vez lo leyó al pueblo en voz alta y una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Vamos a obedecer, sin problema alguno. Moisés entonces dice que tomó la sangre que estaba en los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Este rociamiento de la sangre sobre el pueblo, ¿ok? Es un bautizo. Es un bautizo porque es la palabra que se usa, digamos, bautizo. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, vamos en Hebreos y te dice que los judíos estaban como familiarizados con los diferentes bautizos, se está refiriendo a estas cosas, es la palabra que usa. Entonces el rociar, porque es lo que él hizo, les salpicó, roció la sangre, es un bautizo, es importante que lo tengan en mente. ¿Ok? Pero esta sangre que se le roció al pueblo era la sangre que sellaba y confirmaba el pacto que habían hecho con Dios. ¿Ok? Entonces, estas personas suben al monte y ahí, bueno, pues ven una superficie de un color azul tan brillante, tan claro como el cielo. O sea, están viendo ahí cosas, ¿no? Y Dios les permitió que estos nobles de Israel, que les dijo esta crema innata de Israel, como que pudieran contemplar a Dios y Él no los mató. Incluso compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Dios les invitó al monte, Dios les dejó comer ahí con él, Dios les dejó, sin que se acercaran tanto como Moisés, pero Dios les dejó estar ahí departiendo. Y luego, cuando estas personas, los nobles de Israel, la crema y nata, dos de estas personas no adoran a Dios como él demandó, Dios les mata y los incinera y se acabó. Dios con eso nos muestra también algo, que Él no deja impune el pecado y que Él no deja impune a la persona que le adora como la persona quiere y no como Dios ha mandado. ¿Ok? Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí, te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Dios con su propia mano, Dios con su propio dedo, no es que Dios tenga dedos, sino es la manera que podemos entender nosotros, pero Dios mismo escribió. No es como que el decálogo se lo dictó, o sea, a Moisés, sino Dios con su dedo lo escribió. Entonces, el dedo de Dios escribió en las tablas. ¿Ok? Entonces, pues él sube al monte de Dios. Y Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Les voy a dejar aquí al sumo sacerdote y a Ur. Si tienen algún altercado durante mi ausencia, pues consulten con ellos. O sea, voy a subir otra vez. Aquí me esperan. Ahí les dejo a mi hermano. Cualquier cosa, van con él y con uno. ¿Ok? Y Moisés sube al monte. Dice que el monte queda cubierto por la nube. Dios cubre el monte con una nube. Y la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Él sube al monte, la gloria de Dios desciende, se queda esa gloria durante 6 días en el monte, pero hasta que Dios llama a Moisés, él se acerca. Se fue hasta el séptimo día. Para los israelitas que estaban de pie al monte, la gloria del Señor que estaba en la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Él se acercó a Dios hasta que Dios le dijo, ven. Entonces dice que Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Vienen más leyes que le va a dar Dios. Vienen más instrucciones que le va a dar Dios. Y es esta ausencia de Moisés por 40 días que el pueblo no lo ve,
la que les hace ir con el sacerdote y le dicen, oye, ¿quién sabe qué pasó con Moisés? Yo no sé qué onda, vamos a hacernos unos dioses. Y se fabrican un becerro de oro. Y luego vamos a ver las consecuencias que eso trae. Pero esto sucede mientras él está en el monte recibiendo más instrucciones de parte del Señor. Y aquí le vamos a dejar porque ya la próxima vez vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Dios le va a instruir a Moisés que construya un tabernáculo como el que se le muestra, porque él está viendo algo. Y se le van a dar instrucciones precisas de los materiales que tienen que ser los utilizados, las medidas exactas de cuánto tiene que medir cada cosa, todos los utensilios que tiene que llevar el tabernáculo. Y es una sección un tanto pesada, porque si te pones a leerla así nada más, te vas a dar cuenta que te está hablando de materiales y materiales y como de armado de estructuras y cómo se cose esto y las medidas de acá. Lo que vamos a hacer es ir viendo más o menos qué describe y les voy enseñando, pues no fotografías, porque no hay fotografías del tabernáculo, pero imágenes que varias personas pues han considerado que a partir de la descripción que se da, bien pudo haber sido de tal manera el tabernáculo. Entonces vamos a ver el tabernáculo la próxima semana, si Dios quiere, con todas sus secciones y con los utensilios que tenía en cada sección. ¿Okay? Porque ahí en ese tabernáculo es donde la presencia favorable de Dios iba a estar viviendo en medio del pueblo. El tabernáculo quedaba en el centro y todas las tribus acampaban alrededor del tabernáculo. O sea, incluso Dios da órdenes de cuáles tribus van de este lado, cuáles van acá, cuáles van acá, cuáles van acá. Y cuando se mueva el tabernáculo, cuáles tribus salen primero, quién se lleva qué, luego quién marcha atrás. Luego, o sea, Dios es muy preciso en cómo construir el tabernáculo y también cómo mover el tabernáculo del lugar. Vamos a ver todo eso. No vamos a leer todos los versículos, todos los capítulos, porque les digo, está lleno como de medidas y tal. Vamos a ver mejor como imágenes de lo que era, ¿no? Y de cuál era su función dentro del papel, digamos, que jugaban al momento en el que tú llegabas al tabernáculo con tu sacrificio y querías adorar a Dios. Pero principalmente donde tú te encontrabas con Dios era en el altar de bronce, que estaba en el atrio del tabernáculo. Ahí te encontrabas con Dios. Todas las demás cosas eran para los sacerdotes. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más interior del tabernáculo una vez al año. No más. Entonces vamos a ver todo eso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda de todo lo que hemos visto con las leyes de Sinaí. No. Ok, bueno, pues si no tienen preguntas, voy a detener la grabación un momento, por favor.